Cuando la puerta del baño se abrió de golpe y Gabriel Ashford se encontró cara a cara con la nueva criada, medio desnuda, supo que algo estaba a punto de cambiar. Lo que no sabía era si ese cambio significaría echarla o algo mucho más peligroso que eso. Fue la extraña sensación que le invadió cuando miró a esos ojos magullados que se encontraron con los suyos sin mostrar ni una pizca de miedo. Ella no bajó la cabeza, no suplicó, simplemente se quedó allí, con la piel expuesta y heridas que él sabía que no eran resultado de un accidente, y lo miró como si él no fuera el demonio al que toda la ciudad temía. Esta es la historia del choque entre dos mundos. Por un lado, una joven que huye de su pasado, cargando sobre sus hombros el peso de un hermano pequeño de 8 años y cicatrices que nunca sanarán del todo. Por otro lado está el jefe mafioso más poderoso de Boston, un hombre que nunca ha confiado en nadie, nunca ha dejado que nadie se le acerque y nunca ha creído que mereciera ser amado. Lo que comenzó como un encuentro fortuito en el prohibido tercer piso se convirtió en algo que ninguno de los dos podría haber previsto. Antes de que esta historia termine, ella le salvará la vida, interponiéndose entre él y la fatídica bala. Y él destruirá todo, a cualquiera que se atreva a amenazarla. Porque a veces las historias de amor más bonitas no comienzan con miradas románticas o dulces confesiones. Comienzan con una puerta abierta en el momento equivocado, un secreto al descubierto y dos personas destrozadas que se dan cuenta de que pueden curarse mutuamente. Si estás viendo esto desde cualquier parte del mundo, escribe tu ciudad en los comentarios. Quiero ver hasta dónde llega esta historia. Ahora bien, comencemos. 3 días antes, en un apartamento de un barrio marginal del sur de Boston, a las 5:12 de la mañana, Harper abrió los ojos en la oscuridad, no por el despertador, porque ya no tenía despertador. Se despertó porque tenía frío, porque el viejo sofá destartalado tenía muelles que se le clavaban en la espalda y por el hábito de alguien que había olvidado lo que era dormir bien. 5:12 de la mañana. El apartamento estaba sumido en la oscuridad, negro como un frasco con la tapa bien cerrada, porque la electricidad llevaba cortada desde la semana anterior. Harper permaneció inmóvil durante un momento, mirando al techo, donde manchas de moho negro se extendían como un cáncer, devorando silenciosamente su hogar. Las paredes húmedas desprendían un olor agrio y persistente, un olor con el que había convivido tanto tiempo que ya casi ni lo notaba. Se levantó, con las articulaciones crujiendo como si tuviera 70 años en lugar de 27. Pero cuando se miró en el espejo, Harper supo que aparentaba 35. Las ojeras bajo sus ojos contaban la historia de miles de noches sin dormir. Las tenues líneas en las comisuras de su boca eran el rastro de una sonrisa que había muerto hacía mucho tiempo. Y el moretón en su muñeca, con la forma de 5 dedos, aún estaba fresco, un recordatorio que nunca se le permitía olvidar. Harper se bajó la manga para ocultarlo. El movimiento era demasiado familiar, demasiado automático, como si lo hubiera hecho 1000 veces. Entró en la cocina y abrió el refrigerador, aunque ya sabía lo que había dentro. Medio cartón de leche caducada desde hacía 3 días, 3 huevos y vacío. Sobre la mesa, las facturas se apilaban como una pequeña montaña. Las palabras «último aviso» estampadas en rojo brillante en cada página como maldiciones. Electricidad, agua, alquiler, la deuda del hospital de su madre de hacía 5 años que aún no había pagado. La ventana estaba cubierta de cinta adhesiva porque el cristal se había roto el mes pasado. Harper no tenía dinero para reemplazarlo. Lo único que podía hacer era taparlo y esperar que este invierno no fuera demasiado cruel. Su teléfono vibró. Harper miró la pantalla y sintió que la sangre de su cuerpo se helaba. Un mensaje. No puedes esconderte para siempre. Sin nombre. No hacía falta un nombre. Sabía exactamente quién era. Con los dedos temblorosos, Harper borró el mensaje como si al hacerlo fuera a desaparecer de verdad. Pero sabía que no era así. Él nunca desaparecía. Siempre estaba allí, en la oscuridad, esperando, observando, como el depredador más paciente del mundo. Harper fue al pequeño dormitorio, el único lugar del apartamento con una cama. Se la había cedido a Noah desde el primer día que se mudaron. Su hermano pequeño, de 8 años,
Dormía profundamente bajo una fina manta, abrazando un osito de peluche gastado que Harper había comprado en una tienda de segunda mano por $2. El rostro del niño estaba tan tranquilo que le dolía mirarlo. En sus sueños, Noah no sabía que su hermana estaba al borde de un precipicio. No sabía que la nevera estaba vacía. No sabía que alguien los estaba persiguiendo. Harper se quedó en la puerta y lo observó durante mucho tiempo. El dolor le oprimía el pecho. Había perdido a sus padres, había perdido su juventud, había perdido sus sueños, lo había perdido todo. Pero no podía perder a Noah. Susurró con voz ronca en la oscuridad. Estoy aquí. No dejaré que nadie te haga daño. Era una promesa, un voto, lo único que la mantenía en pie mientras todo el mundo se derrumbaba a su alrededor. El teléfono volvió a vibrar. Harper se estremeció, con el corazón latiéndole a toda velocidad, pero esta vez no era un mensaje. Era una llamada. Número desconocido. Miró la pantalla dudando. Un número desconocido a las 5 de la mañana nunca era una buena noticia, pero también podía ser una oportunidad. Y Harper se había quedado sin opciones hacía mucho tiempo. Respiró hondo y se llevó el teléfono a la oreja. La voz al otro lado de la línea no era de un hombre. Era la voz de una mujer mayor, envejecida pero cálida, con una cadencia familiar que Harper tardó unos segundos en reconocer. Harper, ¿te acuerdas de mí? Soy Bellini, la amiga de tu madre. Harper casi se le cae el teléfono. La señora Bellini, la mujer italiana que había acudido al funeral de su madre hacía 5 años, que la había abrazado mientras lloraba y le había dicho que la llamara si alguna vez necesitaba algo. Harper nunca había llamado. No quería molestar a nadie. No quería deberle nada a nadie. No quería que nadie viera lo completamente destrozada que estaba su vida. Le recuerdo. ¿Cómo está, señora?, preguntó Harper, con la voz aún ronca por el sueño. Estoy bien, cariño, pero no te llamo para charlar. Tengo un trabajo para ti. ¿Un trabajo? La palabra resonó en la cabeza de Harper como una campana. Había perdido 4 trabajos en los últimos 2 años. Y cada vez había sido por la misma razón. Él aparecía. Saboteaba las cosas. Asustaba tanto a la gente que nadie se atrevía a mantenerla en su puesto. ¿Qué tipo de trabajo?, preguntó Harper, tratando de que su voz no sonara demasiado ansiosa, demasiado desesperada. He sido el ama de llaves de una familia en Beacon Hill durante más de 20 años. Necesitan otra empleada doméstica y pensé en ti. Beacon Hill, el barrio más rico de Boston, donde mansiones de $1 millón se alzaban silenciosas tras hileras de árboles centenarios. Harper nunca había puesto un pie allí, ni siquiera se había permitido imaginar trabajar en un lugar así. El sueldo era de $4,000 al mes, alojamiento y manutención incluidos. Una habitación privada. Y lo más importante, la señora Bellini hizo una pausa. No te preguntan por tu pasado. No comprueban tus antecedentes. No piden referencias. El corazón de Harper comenzó a latir con fuerza. $4,000, 3 veces más de lo que había ganado nunca. Suficiente para pagar sus deudas. Suficiente para alimentar a Noah. Suficiente para salir de ese apartamento cutre. Pero había vivido lo suficiente como para saber que no hay nada gratis. ¿Por qué son tan generosos? ¿Por qué no preguntan nada? Harper preguntó sin rodeos. La señora Bellini se quedó en silencio durante un largo rato. Cuando volvió a hablar, su voz era más grave. Esta familia no es normal, Harper. No puedo decir más. Llevo más de 20 años trabajando para ellos porque salvaron la vida de mi hijo. Les debo una. Y no pregunto. No juzgo. Solo trabajo. No es normal. Las palabras flotaban en el aire como una advertencia. Pero si sigues las reglas, estarás a salvo. Nunca hacen daño a los suyos. Harper tragó saliva. ¿Qué reglas? Invisible, dijo la señora Bellini lentamente, pronunciando cada palabra con cuidado. No mires, no preguntes, no existas. ¿Puedes hacerlo? No mires, no preguntes, no existas. Harper había hecho eso toda su vida. Había aprendido a hacerse invisible cuando vivía con Derek. No mires cuando está enfadado. No preguntes a dónde va. No existas para que no tenga motivos para desquitarse contigo. Giró la cabeza hacia el dormitorio,
donde Noah seguía durmiendo profundamente y sin preocupaciones. Luego miró la mesa, donde se apilaban las facturas. Luego al teléfono, donde la amenaza aún resonaba en su mente. No tenía otra opción. Nunca la había tenido. Lo aceptaré, dijo Harper, con una voz más firme de lo que esperaba. ¿Cuándo puedo empezar? Mañana, respondió la señora Bellini. Te enviaré la dirección. Trae tus cosas personales. Y Harper hizo una pausa. Puedes traer a tu hermano pequeño, pero asegúrate de que el niño también entienda las reglas. Harper terminó la llamada con la mano aún temblando. No sabía en qué se había metido, pero aunque fuera un infierno, no podía ser peor que el infierno en el que ya vivía. El taxi dejó a Harper a 2 manzanas de la dirección, tal y como le había indicado la señora Bellini. Nadie podía saber la ubicación exacta de la finca. Nadie podía verla entrar. Arrastró su vieja maleta maltrecha por la acera, pasando por delante de casas de $1.000.000 que yacían en silencio detrás de ornamentadas vallas de hierro forjado. Céspedes del color de la esmeralda, cortados con un orden perfecto. Coches pulidos aparcados en entradas que se curvaban como caminos privados. Y Harper, vestida con la ropa más vieja que tenía, se sentía como una mancha en una alfombra roja, como un ratón que se había colado en un palacio construido para reyes. La mansión Ashford se alzaba ante ella como una fortaleza medieval fuera de lugar en el siglo XXI. 4 pisos de piedra gris hollín construidos en el siglo XIX, erguidos, sólidos e inamovibles bajo la extensión de árboles centenarios. Una verja de hierro de 3 metros tallada con lobos gruñones, como si advirtieran a cualquiera que se atreviera a entrar que nunca volvería a salir. Cámaras de seguridad en cada esquina, con sus diminutas luces rojas parpadeando bajo el sol de la tarde. 2 guardias vestidos con trajes negros permanecían inmóviles a ambos lados de la verja, con rostros fríos como la piedra tallada, y sus ojos la recorrían como se mira algo que no importa. Harper tragó saliva y dio un paso adelante. La señora Bellini la esperaba en una puerta lateral y la condujo a la parte trasera. «Nunca uses la puerta principal», le susurró. «La puerta principal es para los invitados. El servicio usa la trasera. ¿Lo recuerdas?» Atravesaron un estrecho pasillo, tenuemente iluminado por viejas lámparas de pared. El aroma del roble flotaba en el aire, mezclado con algo que Harper tardó un momento en reconocer. Pólvora, débil, casi imperceptible, pero había vivido con Derek el tiempo suficiente como para reconocer ese olor. Se le encogió el corazón. La señora Bellini se detuvo en una pequeña habitación y se volvió hacia Harper. Sus ojos eran tan serios que daban miedo. «Ahora te voy a explicar las reglas. Tienes que recordar cada palabra. No puedes olvidarlas ni romperlas. ¿Lo entiendes?» Harper asintió. «El tercer piso está prohibido. Es el piso del jefe. Nunca subas a menos que te llamen». La señora Bellini levantó un dedo. «No mires al jefe a los ojos», levantó un segundo dedo. «No preguntes por los asuntos de la familia. Nunca. No importa lo que veas, no importa lo que oigas», levantó un tercer dedo. «Y si ves sangre», la señora Bellini miró directamente a los ojos de Harper. «Límpiala y olvídala. ¿Entiendes? Sangre». La palabra resonó en Harper como una alarma. «Límpiala y olvídala». ¿Dónde estaba ella? ¿De quién era esta casa? ¿Quién es el jefe?, preguntó Harper, con una voz más débil de lo que hubiera querido. La señora Bellini se quedó en silencio durante un largo momento, como si estuviera sopesando cuánto debía decir. Luego exhaló un suspiro. «Gabriel Ashford. La gente lo llama el diablo de Beacon Hill», dijo y se detuvo, bajando aún más la voz. «No intentes averiguar por qué. Solo trabaja. Mantén la boca cerrada y estarás a salvo. Esta familia paga bien y nunca maltrata a su gente. Pero no perdona la curiosidad. El diablo de Beacon Hill». Harper sintió que se le secaba la garganta y le sabía amarga. Había escapado de un diablo solo para entrar en la guarida de otro. La señora Bellini la llevó a una pequeña habitación en el sótano. 4 paredes blancas, una cama estrecha con sábanas limpias, un pequeño armario y una diminuta ventana cerca del techo. Desnuda, fría, pero limpia y segura. Al menos eso esperaba.
Descansa un poco, dijo la señora Bellini. Mañana empiezas a trabajar a las 5 de la mañana. Iré a buscarte. Cuando se cerró la puerta, Harper se sentó en la cama y miró a su alrededor, a las paredes desconocidas. Pensó en Noah, que se había quedado con el vecino, esperando a que ella se instalara para poder traerlo. Pensó en el mensaje amenazador de su teléfono. Pensó en los $4,000 al mes y en las extrañas reglas que le acababan de dar, y se preguntó si había entrado en el infierno o en el cielo. O tal vez este lugar era ambas cosas. El primer día comenzó a las 5 de la mañana, cuando la señora Bellini llamó a la puerta de Harper. A partir de ese momento, entró en un mundo completamente diferente. Un lugar en el que existía como un fantasma que se movía por habitaciones de extravagante belleza. Limpiaba, lavaba la ropa, preparaba las comidas, fregaba suelos de mármol tan brillantes que reflejaban como espejos, pulía juegos de plata, cuyo valor probablemente equivalía a un año completo de alquiler en su antiguo apartamento. Harper lo hacía todo en silencio, con la cabeza gacha, la mirada baja, sin hablar con nadie a menos que le hablaran primero. Hacía mucho tiempo que había aprendido a ser invisible. Pero allí, esa habilidad no era solo un hábito, era una cuestión de supervivencia. La mansión Ashford durante el día no se parecía en nada a lo que era por la noche. Los hombres iban y venían constantemente, todos ellos con trajes caros, como si fueran exitosos hombres de negocios. Pero Harper se fijó en las pistolas que llevaban en la cintura, ocultas bajo sus chaquetas como si fueran accesorios normales. Las reuniones se celebraban a puerta cerrada y se oían voces bajas y apagadas, a veces gritos, a veces una risa fría que le ponía la piel de gallina, el tintineo de las copas, pasos pesados sobre el parqué y de vez en cuando un sonido como si arrastraran a alguien. Harper no miraba, no preguntaba, no existía tal y como dictaban las normas. Pero mientras lavaba los platos en la cocina, oyó a otras dos criadas susurrar entre ellas, sin darse cuenta de que ella estaba allí. ¿Te has enterado de lo de Lorenzo? Lo mató con sus propias manos por traicionarlo. Cállate, no hables de eso aquí. Solo te digo que no es normal. Nadie le ha visto sonreír nunca. Ni una sola vez. La última vez que alguien le miró a los ojos, esa persona dejó de trabajar aquí. Harper fingió no haber oído nada. Siguió lavando los platos como si su vida dependiera de ello. Y quizá así era. La segunda noche, Harper no podía dormir. Se tumbó en la cama y se quedó mirando al techo durante horas hasta que decidió ir a por agua. La cocina estaba en la primera planta, lo que significaba recorrer un pasillo largo y oscuro, pero cuando pasó por delante de la habitación sellada al final del pasillo, se detuvo. La puerta estaba ligeramente abierta. Una luz amarilla se filtraba desde el interior y se oían voces. Harper sabía que debía darse la vuelta. Cada célula de su cuerpo le gritaba que corriera, que no mirara, que no supiera, pero sus pies parecían clavados al suelo. Miró dentro. Gabriel Ashford estaba allí, alto y en sombras, como la noche misma convertida en forma humana. Delante de él, un hombre estaba arrodillado en el suelo, con la cara manchada de sangre y las manos atadas a la espalda. ¿Crees que puedes robarme y no pagar el precio? La voz de Gabriel era tan fría que Harper sintió como si la temperatura del pasillo hubiera bajado 10 de Celsius. El hombre arrodillado balbuceó algo, pero Harper no pudo entenderlo. Solo vio a Gabriel levantar la mano. Luego se oyó el crujido seco y brutal de los huesos. Un grito se ahogó en la garganta. Gabriel se limpió la mano con un paño blanco, con el rostro vacío de emoción, como si acabara de realizar una tarea aburrida y cotidiana. Harper retrocedió tambaleándose, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Se dio la vuelta y corrió a su habitación, olvidándose del agua, olvidándose de moverse en silencio. Se dejó caer sobre la cama, se subió la manta hasta el pecho y jadeó como si acabara de correr una maratón. Realmente había entrado en la guarida del diablo, pero no podía irse porque Noah la estaba esperando, porque $4,000 al mes, porque ahí fuera otro diablo seguía persiguiéndola. Al menos aquí le pagaban por tener miedo. Al tercer día, a las 6:15 de la mañana, la señora Bellini apareció en la puerta de Harper con expresión grave.
Hay que limpiar inmediatamente la sala de estar del tercer piso. Ve ahora. Harper se quedó paralizada. El tercer piso. Prohibido. El piso del diablo. Pero usted dijo, comenzó Harper. Sé lo que dije. La señora Bellini la interrumpió. Pero esto es una orden. El jefe no está. Sube, limpia rápidamente y luego vuelve a bajar. No toques nada excepto lo que hay que limpiar. ¿Entendido? Harper asintió con la cabeza, con la garganta seca y amarga. Recogió sus utensilios de limpieza y se dirigió hacia las escaleras. Cada escalón que subía le parecía un paso hacia un destino que no podía prever. A las 6:30 de la mañana, Harper se encontraba al pie de la escalera que conducía al tercer piso. Agarró el cubo y el trapo con tanta fuerza que se le pusieron blancos los nudillos. Respiró hondo y comenzó a subir. Cada escalón le parecía como caminar por un cable de acero tendido entre dos rascacielos. El tercer piso no se parecía en nada al resto de la mansión. El pasillo estaba inquietantemente silencioso, un silencio pesado, como si el aire aquí arriba fuera más denso que en cualquier otro lugar. En las paredes colgaban costosos óleos, retratos de hombres con rostros duros y ojos afilados como cuchillos. Las lámparas de cristal proyectaban un tenue resplandor dorado, y el aroma del sándalo se mezclaba con un ligero toque de whisky en el aire, como la firma de quien fuera el dueño de este lugar. Harper encontró la sala de estar y comenzó a limpiar rápidamente, intentando ser invisible, como lo había hecho durante los últimos 2 días, limpiando mesas, aspirando la alfombra, recogiendo los vasos de whisky que quedaban. Se movía tan ligera como una sombra, sin hacer ningún ruido. Entonces se fijó en que la puerta del baño privado estaba ligeramente entreabierta. Dentro estaba oscuro. No había agua corriendo, ni señales de vida. La señora Bellini había dicho que el jefe no estaba allí. Harper necesitaba recoger las toallas sucias que había dentro para lavarlas. Empujó la puerta y entró. En ese preciso momento, la puerta de la sala de vapor se abrió de par en par. Gabriel Ashford salió con nada más que una toalla blanca envuelta alrededor de las caderas, con el agua aún goteando de su cabello negro mojado sobre su pecho desnudo. Y Harper, como su uniforme se había manchado de café al subir, se estaba quitando la chaqueta exterior para cambiarse, y su fina camiseta interior revelaba su piel pálida y los moretones en el hombro y la parte superior del brazo. Ambos se quedaron paralizados. El tiempo pareció detenerse en ese instante. Harper lo miró, incapaz de apartar la vista. Gabriel Ashford era más alto de lo que ella había imaginado, de hombros anchos, musculoso y robusto, como una estatua griega tallada en mármol. Pero no fue la perfección lo que le llamó la atención. Fueron las cicatrices. Recorrían su cuerpo como un mapa de violencia y dolor. Una larga cicatriz de cuchillo le recorría el pecho desde el hombro. Una marca redonda de bala se veía en su cadera. Una quemadura modelada se extendía a lo largo de su brazo. No era un hombre de negocios. Era un luchador, un asesino, y sus ojos, grises como el acero, fríos como el hielo, estaban fijos en ella. ¿Quién le ha dado permiso para subir aquí? Su voz era como el hielo rompiéndose en invierno. No era alta, pero hizo que Harper sintiera un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo. La señora Bellini dijo que esta habitación necesitaba una limpieza urgente. Señor, respondió Harper con una voz más firme de lo que esperaba. Bajó la cabeza con la intención de darse la vuelta, escapar, desaparecer como había hecho toda su vida. Pero entonces se dio cuenta de que su mirada ya no estaba fija en su rostro. Estaba mirando su hombro, las marcas en forma de 5 dedos presionados con fuerza contra su piel, claras, inconfundibles. La huella de la mano de un hombre que la había agarrado con demasiada fuerza, con la intención de hacerle daño. ¿Quién te ha hecho eso?, preguntó Gabriel. Y algo en su voz había cambiado. Ya no era puramente fría, sino que transmitía algo que Harper no sabía definir. Y entonces Harper hizo lo único que no debía haber hecho. Levantó la cabeza y lo miró directamente a los ojos, rompiendo la regla más importante que le había enseñado la señora Bellini. Pero no pudo evitarlo. Estaba demasiado cansada de bajar la cabeza,
demasiado cansada de huir, demasiado cansada de dejar que los demás la miraran como si fuera algo patético. «Nadie de quien tenga que preocuparse, señor», dijo, con una calma tan firme que casi daba miedo. «Solo soy la criada. Sin miedo, sin súplicas, sin explicaciones, sin pedir compasión, solo con una tranquila rebeldía en sus ojos marrones que habían visto demasiada oscuridad como para seguir temiendo a la oscuridad». Gabriel se quedó inmóvil. Había conocido a miles de personas en su vida, enemigos que temblaban ante él, aliados que le inclinaban la cabeza, traidores que se arrodillaban y le suplicaban por sus vidas. Pero nadie lo había mirado nunca como lo hacía esta chica, como si él no fuera el demonio al que toda la ciudad temía, como si fuera solo un hombre corriente haciendo una pregunta que no tenía nada que ver con él y con ese moratón en el hombro de ella. Había visto moratones exactamente iguales en el cuerpo de su madre, causados por la mano de su padre años atrás, cuando él era demasiado pequeño para protegerla. Harper no dijo nada más. Se dio la vuelta y salió con la espalda recta y la barbilla levantada, sin disculparse, sin suplicar, sin dar explicaciones. La puerta se cerró tras ella. Gabriel se quedó solo en el baño. El agua seguía goteando de su cabello sobre el suelo de mármol, formando pequeños charcos alrededor de sus pies. No se movió. Por primera vez en años, alguien le había hecho querer saber más, querer entender más, querer ver más. Miró fijamente hacia el lugar donde ella había desaparecido. Sus ojos grises ya no eran fríos, sino que reflejaban algo que casi parecía curiosidad. Harper Quinn, susurró, saboreando el nombre como si fuera algo nuevo en su lengua. No sabía por qué lo recordaba. No sabía por qué quería conocer su historia. Solo sabía que algo había cambiado. Y en el mundo de Gabriel Ashford, los cambios nunca eran pequeños. Gabriel se vistió en silencio. Pero su mente no estaba allí. Seguía en aquel cuarto de baño, mirando fijamente a los ojos marrones de la mujer que acababa de salir sin bajar la cabeza. Se abrochó la camisa, pero le temblaban los dedos. Gabriel Ashford, el demonio de Beacon Hill, el hombre que aterrorizaba a toda una ciudad, temblaba por culpa de una criada. Era absurdo, pero no podía reírse. «No es nadie de quien tenga que preocuparse, señor. Solo soy la criada». Las palabras resonaban en su cabeza como una campana que no dejaba de sonar, no por el desafío que encerraban. Gabriel había conocido a mucha gente que lo había desafiado, y todos ellos habían acabado arrepintiéndose. Era la forma en que ella lo había dicho, sin miedo, sin súplicas, sin ruegos, solo la fría aceptación de alguien que ya había visto el infierno y había decidido que no había nada peor. ¿Quién se había atrevido a hacerle eso? Esa pregunta ardía en la mente de Gabriel como un fuego que no podía apagar. Los moretones con forma de mano en su hombro, claros, brutales, lo suficientemente familiares como para doler. ¿Por qué no se había derrumbado? Había visto a personas más fuertes que ella doblegarse por menos. Había visto a hombres adultos sollozar y suplicar a sus pies por una sola amenaza. Sin embargo, esta chica, con su delgada complexión y su pálida piel, había mirado al diablo a los ojos y ni siquiera había pestañeado. ¿Por qué lo miraba como si no fuera aterrador? Como si fuera solo un hombre corriente, y no alguien que había matado a más personas de las que podía contar. El recuerdo atravesó la mente de Gabriel como un doloroso relámpago. Su madre. Ella también tenía moretones como esos. En el hombro, en los brazos, en la cara, causados por las manos de su padre. Y una vez había mirado a su padre con esa misma mirada, un desafío nacido de la desesperación, orgullo dentro del sufrimiento, una negativa a rendirse incluso cuando su cuerpo estaba cubierto de marcas. Gabriel apretó el puño hasta que las uñas se le clavaron en la palma. No quería pensar en su madre. No quería recordar aquellos años. Pero Harper Quinn había sacado esos recuerdos de lo más profundo de su alma y los había traído a la superficie. Cogió su teléfono y marcó. «Tommy, ven aquí». 2 minutos más tarde, Tommy apareció en la puerta. El guardaespaldas de mayor confianza de Gabriel, de 40 años, con un rostro tan inexpresivo como una piedra, tan leal que moriría por él sin pensarlo 2 veces.
¿Qué necesitas, jefe? Investiga a la nueva criada. Todo, dijo Gabriel, con su voz fría de siempre. Quiero saber quién es, de dónde viene, cómo es su familia, cómo es su pasado. Todo. Tommy se quedó callado un segundo, algo poco habitual en él. Luego preguntó, sin poder ocultar la sorpresa en su voz. ¿Te importa una criada? Gabriel se volvió y miró a Tommy, con sus ojos grises tan afilados como cuchillas. Me importa cualquiera que entre en mi casa. Hazlo. Infórmame esta noche. Tommy asintió y desapareció por la puerta. Gabriel se acercó a la ventana y miró hacia abajo, al jardín, y la vio. Harper estaba tendiendo la ropa en un tendedero, con la espalda recta como una regla, incluso mientras hacía el trabajo de una sirvienta. Tenía la cabeza gacha, pero nada en ella parecía sumiso. Se movía con silenciosa eficiencia, como si estuviera acostumbrada a hacer todo sola, sin ayuda, como si hubiera aprendido a existir en un mundo que quería aplastarla. Gabriel se quedó allí mirándola durante mucho tiempo, más de lo que debería, más de lo que quería admitir. Es solo curiosidad, se dijo a sí mismo. Nada más. Solo el instinto de un hombre que necesitaba saberlo todo sobre las personas que se encontraban dentro de su territorio. Perfectamente normal, perfectamente razonable. Pero en el fondo, Gabriel sabía que estaba mintiendo. Y odiaba eso. Odiaba la sensación de perder el control. Odiaba que una mujer, a la que solo había visto una vez, pudiera despertar en él algo que creía muerto desde hacía mucho tiempo. Se apartó de la ventana, pero la imagen de Harper permaneció grabada en su mente. Esos ojos marrones que no conocían el miedo, el moratón con forma de mano y aquellas palabras. Nadie por quien tengas que preocuparte. Pero Gabriel sí se preocupaba, y eso era lo más aterrador de todo. Esa noche, la oficina de Gabriel estaba sumida en la oscuridad, iluminada solo por el pálido resplandor amarillo de una lámpara de escritorio que se proyectaba sobre pilas de papeles y una botella de whisky ya medio vacía. Se oyó un golpe en la puerta y entonces entró Tommy con una gruesa carpeta en la mano. «Todo lo que hemos encontrado, jefe», dijo Tommy, dejando la carpeta sobre el escritorio. «Más rápido de lo que esperaba. O no tiene nada que ocultar, o no tiene la capacidad de ocultarlo». Gabriel no dijo nada, solo arrastró la carpeta hacia sí y la abrió. Comenzó a leer página por página, línea por línea, como si estuviera leyendo la sentencia de un hombre a punto de ser ejecutado. Harper Quinn, 27 años, nacida en Worcester, Massachusetts. Sus padres murieron en un accidente de coche hace 5 años. Gabriel pasó la página. Matrimonio. Se casó con Derek Lawson a los 22 años. Se divorció a los 25. Y la siguiente línea hizo que Gabriel apretara la mano. Derek Lawson, agente del Distrito 7, Departamento de Policía de Boston. Siguió leyendo y cada línea le parecía una cuchilla que le cortaba algo dentro del pecho que creía muerto hacía mucho tiempo. 3 denuncias por violencia doméstica, todas gestionadas internamente. Antecedentes de agresión borrados gracias a sus contactos dentro del departamento. Un policía que golpeaba a su mujer y un sistema que lo protegía en lugar de proteger a la víctima. Gabriel sabía que esto ocurría. Sabía que la ley no era justa, pero verlo escrito con tinta negra sobre papel blanco, vinculado a la mujer de ojos que no conocían el miedo. La mujer que había conocido esa mañana era completamente diferente. Pasó a la página siguiente, sin dejar de vigilar a Harper. Varios testigos habían visto el coche de Derek Lawson aparcado cerca de su apartamento muchas noches durante el último mes. Mensajes amenazantes enviados desde un número desconocido, pero fuentes confirmaron que procedían de Lawson. Gabriel sintió cómo la rabia le subía por las venas como roca fundida. Pasó a la última sección, estado actual. Cuidaba de su hermano menor, Noah Quinn, de 8 años, hijo de sus padres. Había perdido 4 trabajos en 2 años porque Derek aparecía cada vez para sabotearla, amenazando a sus empleadores. $47,000 en deudas hospitalarias de su madre antes de morir. Saldo bancario actual,
$743, sin familiares, sin amigos, sin ningún sitio a donde ir. Gabriel terminó y se quedó sentado en silencio durante un largo rato. Tommy empezó a ponerse nervioso. Gabriel cerró el expediente y lo dejó sobre la mesa. Luego agarró el brazo de su silla hasta que la madera crujió. Ahora lo entendía. Entendía por qué ella no le tenía miedo. Cuando alguien ha vivido en el infierno durante mucho tiempo, deja de tener miedo a los demonios. Entendía por qué ella lo había mirado con desafío en lugar de con terror. Ella se había enfrentado a su propio monstruo todos los días. Un monstruo protegido por la ley e ignorado por la sociedad. Entendía por qué había empacado su vida y a un niño de 8 años y había venido a trabajar a la mansión del demonio de Beacon Hill. Porque para ella esto no era el infierno, era un refugio. ¿Qué quieres hacer, jefe?, preguntó Tommy con cautela. Gabriel levantó la vista. Sus ojos grises estaban más fríos que nunca. Pero debajo de esa frialdad había algo peligroso, algo que hervía. Derek Lawson, dime su horario. Todo lo que hace, todos los sitios a los que va, todas las personas con las que se reúne. Tommy dudó un segundo. Es policía, jefe. Si le tocas, habrá problemas. El departamento no lo dejará pasar. Gabriel se levantó y se acercó a la ventana, contemplando el cielo nocturno, donde la luna se escondía tras unas finas nubes. Un perro callejero protegido por la ley. Un hombre que golpeaba a las mujeres mientras vestía el uniforme de policía y se creía intocable. No le temo a los problemas, Tommy, dijo Gabriel. Su voz era ligera como el viento y fría como el hielo. Yo los creo, se volvió hacia Tommy. Y en esos ojos grises ya no había curiosidad ni preguntas. Había decisión, había juicio. Hazlo. Quiero toda la información sobre Derek Lawson en 24 horas. Tommy asintió y se marchó. Gabriel se quedó solo en la oscuridad, mirando la ventana donde la débil luz de la luna no podía atravesar las nubes. La ley no tenía poder en su mundo, y hombres como Derek Lawson lo iban a aprender muy pronto. En los días siguientes, Gabriel no fue a buscar a Harper. Eso es lo que se dijo a sí mismo. Él era el amo de esta finca. Tenía cientos de cosas más importantes que hacer. Reuniones con socios, enemigos con los que había que lidiar. Todo un imperio clandestino que dirigir. No tenía tiempo para pensar en una criada, pero sus ojos no le obedecían. Cada vez que caminaba por un pasillo, se encontraba buscando su silueta. Cada vez que oía pasos suaves, giraba la cabeza. Cada vez que veía el cabello castaño recogido cuidadosamente en la nuca, su corazón latía más rápido, y odiaba eso. Gabriel empezó a fijarse en pequeños detalles de Harper que no quería ver. Comía muy poco. Solo unos pocos bocados descuidados durante el almuerzo del personal, y luego envolvía el resto en una bolsa de papel en silencio. Sabía que era para Noah, el hermano de 8 años al que intentaba proteger a toda costa. Se sobresaltaba con cada ruido fuerte, encogía los hombros, abría mucho los ojos, y su cuerpo estaba listo para correr en cualquier momento. Era el reflejo de alguien que había sido golpeado demasiadas veces. Un reflejo tan profundamente grabado en sus huesos que no podía borrarse. Nunca miraba a los hombres a los ojos. Siempre bajaba la cabeza. Siempre evitaba el contacto. Siempre se apartaba, excepto aquella vez con él. Eso hizo que Gabriel se preguntara por qué. ¿Por qué se atrevía a mirarlo a él cuando no podía mirar a nadie más? Él era más aterrador que cualquiera en esa mansión. Sin embargo, ella había decidido desafiarlo, y siempre se quedaba cerca de las puertas, sin importar en qué habitación estuviera, lista para correr, lista para escapar, como un animal salvaje que se había acostumbrado a ser cazado. Una noche, cuando toda la mansión se había sumido en el sueño, Gabriel bajó a la cocina a tomar algo. No podía dormir, y el whisky era el único compañero en el que confiaba en noches como esa. Abrió la puerta de la cocina y se detuvo en seco. Harper estaba allí, de espaldas a él, lavando los platos bajo una tenue luz amarilla. No cantaba, no hacía ruido, solo se oía el suave sonido del agua corriendo. Pero Gabriel vio que sus hombros se tensaban como piedras y que sus manos agarraban el borde del fregadero con tanta fuerza que sus dedos se ponían blancos. Estaba conteniendo algo, no lloraba,
No se quejaba, solo aguantaba en silencio, como había aguantado toda su vida. Harper se giró y se quedó paralizada al ver a Gabriel. Bajó la cabeza de inmediato. Lo siento, no sabía que necesitabas la cocina. Me voy enseguida. Sigue, dijo Gabriel, con la voz más baja de lo que pretendía. Solo voy a tomar algo. Caminó hacia el armario, sacó el whisky y se sirvió un vaso. Luego se dispuso a marcharse, pero en la puerta se detuvo y volvió a mirarla. Harper no levantó la mirada. Siguió lavando los platos como si él no existiera, como si hubiera aprendido a hacerse invisible en presencia de los hombres. Gabriel se marchó sin decir nada más. Volvió a su habitación, dejó el whisky sobre la mesa, pero no lo bebió. Se sentó en la oscuridad, contemplando la luz de la luna que se filtraba por la ventana, y pensó en ella. ¿Qué quiero de ella? La pregunta resonaba en su cabeza como una campana que no dejaba de sonar. ¿Por qué me importa? Solo es una criada, una mujer más entre las cientos que trabajaban para él. Nada especial, no hay razón para que ella le mantenga despierto, pero sabía que eso era mentira. Soy un monstruo, pensó Gabriel, apretando la mano sobre la silla. Destruyo todo lo que toco, mato sin dudar. No sé lo que es el amor. Si me acerco a ella, le haré daño, como mi padre le hizo daño a mi madre. El recuerdo de su madre volvió a aflorar, agudo y doloroso como una navaja. Apretó el puño, clavándose las uñas en la palma hasta casi hacerle sangre. Este sentimiento es peligroso. Ella es peligrosa. No porque pudiera hacerle daño, sino porque le hacía desear cosas que no debía desear. Debía mantenerse alejado de ella, mantener la distancia. Eso era lo correcto, pero sabía que no podía. Gabriel se tumbó en la cama y se quedó mirando al techo en la oscuridad. No podía dormir. Los ojos marrones de Harper seguían apareciendo en su mente junto con los moretones en su hombro, junto con la forma en que se quedaba sola en la cocina oscura y aguantaba un dolor que nadie más podía ver. Por primera vez en años, alguien le hacía querer ser mejor, querer proteger en lugar de destruir, querer curar en lugar de causar dolor. Y eso le asustaba más que cualquier enemigo al que se hubiera enfrentado jamás. A la mañana siguiente, Harper estaba delante de la puerta de la señora Bellini con una mirada de preocupación tan evidente que la anciana ama de llaves tuvo que dejar lo que estaba haciendo solo para mirarla. ¿Qué pasa, cariño? Harper tragó saliva con una voz tan baja que parecía que temía que alguien pudiera oírla. Señora, la vecina que cuida de mi hermano pequeño está enferma. No tengo a nadie que la sustituya. Sé que es mucho pedir, pero ¿podría traer a Noah aquí por un día? Lo mantendré tranquilo. No molestará a nadie. Lo prometo. La señora Bellini la observó durante un largo momento, con una expresión difícil de descifrar. Esta no es una decisión que pueda tomar yo sola, Harper. Tengo que preguntarle al jefe. A Harper se le encogió el corazón. El jefe, Gabriel Ashford, el diablo de Beacon Hill, el hombre al que había mirado directamente a los ojos y desafiado, el hombre al que había visto romperle los huesos a alguien sin pestañear. No tenía ninguna esperanza, pero media hora más tarde, la señora Bellini regresó con una respuesta que casi hizo que a Harper se le doblaran las rodillas. El jefe estaba de acuerdo. Solo un día y que el niño se mantuviera tranquilo. Harper no sabía qué decir. Solo asintió una y otra vez. Le dio las gracias a la señora Bellini apresuradamente y se apresuró a ir a buscar a su hermano. No sabía que, en el tercer piso, Tommy miraba a Gabriel como si a su jefe le hubiera salido una segunda cabeza. «Jefe, ¿está seguro? Usted odia a los niños. Dijo que son ruidosos y molestos». Gabriel no levantó la vista de los papeles que tenía sobre la mesa. «Algún día dile que lo mantenga callado. ¿Algo más?» Tommy sabía cuándo parar. Sacudió la cabeza y se marchó, pero no sin antes lanzar a su jefe una última mirada de desconcierto. Noah llegó por la tarde. El niño de 8 años estaba tan delgado que se le marcaban los omóplatos bajo una camiseta vieja. Tenía los ojos grandes y redondos como sus hermanas, y el pelo castaño rizado y revuelto porque hacía mucho que no se lo cortaban bien. Se quedó en la entrada trasera, agarrado a la mano de su hermana, mirando a su alrededor con un miedo que no podía ocultar.
Era la mirada de un niño que había visto demasiadas cosas que los niños nunca deberían ver. La mirada de un niño que había aprendido que el mundo no era seguro. Harper se arrodilló a su altura y tomó las pequeñas manos de Noah y las suyas. Noah, estoy aquí. Nadie puede hacerte daño. ¿Lo entiendes? Su voz temblaba, pero sus ojos estaban tranquilos. Noah asintió con la cabeza, sin decir nada. El niño estaba acostumbrado al silencio. El silencio era lo que le había permitido sobrevivir todos esos años bajo el mismo techo que Derek. El silencio era lo que le había permitido hacerse invisible para no convertirse en un objetivo. Te protegeré, dijo Harper. Las palabras sonaron como un voto sagrado. Siempre, te lo prometo. Ella no sabía que, desde la escalera de arriba, Gabriel estaba allí mirando hacia abajo. Tenía intención de bajar a revisar unos documentos en la oficina de la primera planta, pero se detuvo al verlos. Harper estaba arrodillada en el frío suelo de mármol, abrazando a su hermano pequeño como si el niño fuera todo su mundo. Y tal vez lo era. Entonces Noah levantó la vista. Sus ojos se encontraron con los de Gabriel y se encogió, escondiéndose detrás de su hermana como si estuviera huyendo de un monstruo. Harper notó el cambio en él. Se puso de pie, se dio la vuelta y vio a Gabriel en las escaleras. No bajó la cabeza, no se disculpó. Se colocó delante de Noah con la espalda recta y los hombros tensos, dispuesta a enfrentarse al mismísimo diablo si se atrevía a amenazar a su hermano. Sus ojos se encontraron con los de él, y en esos ojos marrones había una advertencia silenciosa. Puedes hacerme lo que quieras, pero si tocas a mi hermano, lucharé hasta la muerte. Gabriel la observó durante un largo momento. Luego solo asintió una vez, se dio la vuelta y se marchó. Sin palabras, sin amenazas, sin órdenes. Pero cuando entró en su despacho, se dio cuenta de que algo estaba cambiando dentro de su pecho. La forma en que ella protegía a su hermano, la forma en que estaba dispuesta a enfrentarse a un demonio solo para mantener a Noah a salvo. Le recordaba a algo, a alguien, a su madre. Esa noche, Gabriel llamó a Tommy a su habitación y le pidió que llevara comida extra a la habitación de ella, suficiente para 2 personas. Hizo una pausa y luego añadió, con una voz que le resultó extraña incluso a él mismo, y añade un cartón de leche. Tommy lo miró como si estuviera mirando a un extraño. En los 10 años que llevaba trabajando para Gabriel Ashford, nunca había visto a su jefe preocuparse por alguien de esa manera. Jefe, hágalo usted. Gabriel lo interrumpió con voz fría de nuevo. No preguntes. Tommy asintió y se marchó. Pero ambos sabían que algo había cambiado y que ya nadie podía detenerlo. Esa noche, después de que Noah se durmiera profundamente en la pequeña habitación del sótano, Harper subió a la cocina para terminar el trabajo que le quedaba pendiente. Lavó los platos en silencio, con las manos sumergidas en agua tibia, el cuerpo pesado por el cansancio tras un largo día de trabajo y cuidando de su hermano. El reloj de pared marcaba casi las 10 de la noche. La mansión se había sumido en la quietud, solo rota por el suave goteo del agua corriente y el canto de los insectos más allá de la ventana. Harper pensó en el cartón de leche y la comida extra que alguien había dejado fuera de su puerta esa tarde. No sabía quién había sido, pero Noah había bebido la leche con una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Solo eso bastaba para que se sintiera agradecida por este lugar, aunque fuera la guarida del diablo. Tú eres Harper, ¿verdad? La voz detrás de ella hizo que Harper se girara rápidamente, casi dejando caer el plato que tenía en las manos. Un hombre estaba de pie en la puerta de la cocina, alto y delgado, con el pelo blanco peinado cuidadosamente hacia atrás y el rostro con la elegancia refinada de un caballero de la alta sociedad. Llevaba un traje azul oscuro, sostenía una copa de vino tinto y la sonrisa de su boca era tan cálida que Harper casi olvidó dónde estaba. Soy Marcus Ashford, el tío de Gabriel, dijo, entrando en la cocina con una naturalidad que no resultaba amenazante en absoluto. Mi sobrino me ha hablado de ti. Harper bajó la cabeza por reflejo. Sí, señor, soy la nueva criada. Marcus hizo un gesto con la mano, sin perder la sonrisa. No me llame, señor, me hace parecer viejo. Llámeme Marcus.
Dejó la copa de vino sobre la mesa y la miró con ojos amables. Lo está haciendo muy bien. La señora Bellini la ha elogiado mucho. Dice que trabaja duro, que no se queja y que sabe mantener la boca cerrada. Esas son cualidades poco comunes. Harper no sabía qué decir. Solo asintió con la cabeza, sin soltar el plato mojado. Gracias, gracias, Marcus. Marcus se rió entre dientes, con una risa ligera y nada forzada. Sé que Gabriel puede dar miedo. Mi sobrino no se lleva bien con la gente. Es frío, difícil de abordar y tiene una mirada que puede congelar a cualquiera. Inclinó la cabeza y su voz se volvió más suave. Pero yo no soy así. Si necesitas algo, cualquier cosa, dímelo. Te ayudaré si puedo. Harper lo miró, buscando cualquier signo de engaño, cualquier propósito oculto. Había aprendido una lección muy cara sobre los hombres amables. Derek también había sido amable una vez. Había sonreído con dulzura. Había dicho palabras bonitas hasta que se cerró la puerta y nadie lo veía. Pero Marcus parecía diferente. No se acercaba demasiado, como solía hacer Derek. No la miraba con ojos posesivos. No había nada amenazante en su postura, en su lenguaje corporal. Quizás realmente era un buen hombre en una casa llena de demonios. Gracias, dijo Harper. Y esta vez lo decía en serio, lo recordaré. Marcus parecía dispuesto a decir algo más cuando se oyeron pasos en la entrada de la cocina. Tommy estaba allí, con su rostro inexpresivo de siempre. Pero la forma en que miraba a Marcus era diferente. Había algo extraño en sus ojos, como una advertencia silenciosa. Tommy, dijo Marcus volviéndose, con una sonrisa que se desvaneció un poco al ver al guardaespaldas. ¿Pasa algo? El jefe quiere verle, señor Marcus. Hay algo que discutir, respondió Tommy con voz plana y tranquila. Marcus asintió y cogió la copa de vino de la mesa. Se volvió hacia Harper y le dedicó una última sonrisa. Hablaremos más tarde, Harper. Ha sido un placer conocerte. Salió de la cocina, pasando junto a Tommy sin mirarlo, y su figura desapareció por el pasillo. Tommy se quedó donde estaba, observando a Harper con una expresión que ella no supo descifrar. Ten cuidado con él. Harper parpadeó sorprendida, pero parece agradable. Tommy se quedó en silencio durante un largo momento, como si estuviera decidiendo cuánto decir. Luego habló, con voz baja y lenta. En este mundo, la persona más agradable puede ser la más peligrosa. No confíes en nadie, ni siquiera en los que te sonríen. Antes de que Harper pudiera preguntar nada más, Tommy se dio la vuelta y se alejó, dejándola sola en la cocina vacía. Harper se quedó allí, todavía sosteniendo el plato, con el agua goteando al suelo. No entendía la advertencia de Tommy. No entendía por qué diría eso de Marcus, el hombre más amable y sincero que había conocido desde que llegó allí, pero lo recordó. Porque si había algo que la vida le había enseñado era a no fiarse nunca de las apariencias y a no olvidar nunca que, en esa casa, cualquiera podía ser un enemigo. Esa noche, Harper no pudo dormir. La advertencia de Tommy seguía resonando en su mente como una campana que no dejaba de sonar. En este mundo, la persona más amable puede ser la más peligrosa. Se quedó tumbada mirando a Noah dormir a su lado, con el rostro tranquilo en sus sueños, y se preguntó en qué tipo de lugar lo había traído. Cerca de las 2 de la madrugada, decidió ir a por agua. Las habitaciones del sótano no tenían fregadero, así que tuvo que subir a la cocina de la primera planta. Harper se movía como una sombra, deslizándose por los oscuros pasillos que había memorizado tras días de trabajo allí. Al pasar por la biblioteca, vio luz filtrándose por una puerta que estaba entreabierta. Se detuvo, con la intención de seguir adelante, pero la curiosidad la atrajo. Miró dentro. Gabriel estaba sentado allí, solo en la amplia biblioteca, rodeado de libros antiguos y el aroma del cuero. La luz del fuego de la chimenea bailaba en su rostro, proyectando extrañas sombras cambiantes. La botella de whisky sobre la mesa estaba medio vacía y sus ojos grises estaban inyectados en sangre. Pero Harper sabía que no era por el alcohol. Era algo más profundo que eso, algo más doloroso. Dio un paso atrás, a punto de marcharse. «Entra si quieres», dijo Gabriel con voz grave y áspera.
sin levantar la vista. Harper se quedó quieta un momento, luchando consigo misma. La razón le decía que se marchara, pero algo en su voz, una soledad que ella reconocía porque la había llevado consigo durante años, la hizo entrar. Se sentó en la silla frente a él, manteniendo una distancia prudencial, pero lo suficientemente cerca como para sentir el calor del fuego. Gabriel seguía sin mirarla. Contemplaba las llamas como si buscara algo en su inquieto movimiento. ¿Sabes por qué la gente me llama el diablo? Harper negó con la cabeza y no dijo nada. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años, comenzó Gabriel. Su voz era plana como un lago helado. Mi padre la mató. Harper sintió que se le encogía el corazón, pero permaneció en silencio. La golpeó durante años. Yo lo veía, lo oía, lo sabía. Levantaba su vaso de whisky, pero no bebía, y yo no podía hacer nada. Solo era un niño delgado de 12 años, débil, inútil. El fuego se avivó un poco, como si respondiera al dolor de su voz. La última noche, me abrazó y me dijo, siempre te protegeré. Gabriel miró a Harper por primera vez, con sus ojos grises llenos de los fantasmas del pasado. Tal y como le dijiste al chico, las mismas palabras exactas. Harper sintió que se le cortaba la respiración. Una semana después, la mató. Luego se suicidó. Me dejó solo en una casa llena de sangre con una promesa que nadie podía cumplir resonando en mi cabeza. Gabriel dejó el vaso sobre la mesa. El sonido del cristal contra la madera resonó en el silencio. Me convertí en un monstruo para que nadie pudiera volver a hacerme daño. Y mantuve esa promesa. 24 años. El silencio invadió la habitación. Harper no dijo, lo entiendo, porque sabía que nadie podía entender realmente el dolor de otra persona. No dijo, lo siento. Porque las disculpas no podían cambiar el pasado. En cambio, dijo lo único que sabía que era cierto. No eres un monstruo. Un monstruo no envía comida a un niño que no conoce. Gabriel se quedó quieto, mirándola como si ella hubiera hablado en un idioma que él no entendía. ¿Lo sabías? Preguntó Noah por qué había leche de más, dijo Harper. Y una pequeña sonrisa tocó su boca, la primera sonrisa que había esbozado desde que llegó aquí. Lo adiviné. Gabriel la miró durante un largo rato, tanto tiempo que Harper casi quiso apartar la mirada, pero no lo hizo. Sostuvo su mirada. Dos personas destrozadas mirándose a través de la luz parpadeante del fuego. Eres la primera persona que me ha dicho que no soy un monstruo, y a la que quiero creer, dijo él con voz grave y áspera. Harper asintió. Y tú eres la primera persona que vio mis moretones y me preguntó quién me los había hecho, en lugar de decirme que me lo merecía. Después de eso se quedaron sentados en silencio, sin necesidad de más palabras. El fuego en la chimenea se apagó, pero ninguno de los dos se levantó para echar leña. Solo se quedaron allí sentados, dos almas que habían vivido demasiado tiempo en la oscuridad y habían encontrado a alguien que las entendía sin exigirles una explicación. Fuera de la ventana, el cielo comenzó a cambiar de negro a gris. Amanecía, y algo entre ellos había cambiado para siempre esa noche. Unos días después de aquella noche, en la biblioteca, la vida dentro de la mansión Ashford continuaba como de costumbre. Pero algo había cambiado entre Harper y Gabriel. No hablaban mucho, no se buscaban el uno al otro. Sin embargo, cada vez que sus miradas se cruzaban por casualidad, había un entendimiento silencioso que no necesitaba palabras. Entonces, una mañana, Noah se despertó con los ojos hinchados y enrojecidos y la nariz que no dejaba de moquear. Se le había acabado la medicina para la alergia el día anterior, y Harper sabía que tenía que salir a comprar más antes de que empeorara. Encontró a la señora Bellini y le pidió permiso para salir una hora. La señora Bellini la miró con preocupación y le dijo que esperara un momento. 10 minutos más tarde, Tommy apareció con las llaves del coche en la mano. «El jefe me ha ordenado que te lleve», dijo con tono seco. Harper quería preguntarle por qué, pero recordó la regla. No preguntes. No sabía que Gabriel había leído el expediente de Derek Lawson. No sabía que había tenido a hombres vigilando al policía durante días.
Y no sabía que esa mañana Derek había seguido el coche de Tommy desde la finca Ashford hasta una farmacia en las afueras de Boston. Tommy aparcó justo delante de la farmacia, desde donde podía ver a Harper a través del cristal. Dejó el motor en marcha y recorrió con la mirada la tranquila calle. Todo parecía normal. Harper entró, encontró el medicamento para la alergia que conocía y se puso a la cola para pagar. No tardó más de 5 minutos. Afuera, Tommy estaba revisando su teléfono cuando alguien llamó a la ventanilla del coche. Giró la cabeza y ese fue su último error. Un fuerte golpe desde fuera le estrelló la cabeza contra el volante. Derek Lawson estaba de pie junto a la puerta del conductor. Llevaba un bate de béisbol en la mano y tenía el rostro frío como el hielo. Volvió a golpear para asegurarse de que Tommy estaba inconsciente. Luego arrastró el cuerpo de Tommy al asiento del copiloto y cerró la puerta del coche como si nada hubiera pasado. Cuando Harper salió de la farmacia, con la bolsa de medicamentos en la mano, no tuvo tiempo de ver nada. Una mano le tapó la boca por detrás, otro brazo la rodeó por la cintura y la arrastraron al oscuro callejón junto a la farmacia antes de que pudiera gritar. Derrick la empujó contra la pared, con la cara a pocos centímetros de la suya, y su aliento apestaba a cerveza y cigarrillos. ¿Crees que puedes esconderte de mí? Siseó entre dientes. Eres mía, Harper, para siempre. Harper se defendió, pero Derrick era demasiado fuerte. Le dio una bofetada en la cara que le hizo girar la cabeza hacia un lado y le zumbaron los oídos como si el mundo se hubiera llenado de ruido. Luego la agarró del pelo y tiró de él hacia atrás, obligándola a mirarle a los ojos. ¿En qué casa estás? Te vi entrar en esa mansión. Tenía los ojos inyectados en sangre. Salvajes. ¿Con quién te acuestas? Respóndeme. Suéltame. Harper gritó, empujándolo con todas sus fuerzas. Derek se rió, un sonido frío y cruel. ¿Te atreves a dejarme? ¿Te atreves a huir? Le apretó el cuello con la mano hasta que no pudo respirar. Mataré a ese mocoso delante de ti. Te obligaré a verlo morir lentamente. Y después de eso te enseñaré lo que es realmente el arrepentimiento. La mención de Noah encendió algo en Harper como una cerilla en gasolina. Le arañó la cara a Derrick con las uñas, dejándole 4 largas rayas de sangre en la mejilla. Le mordió la mano con tanta fuerza que le hizo saborear la sangre. Derrick rugió y la soltó por un segundo, solo un segundo. Luego le dio un puñetazo en el estómago. Un golpe que la dobló por la mitad y le robó el aire. Le dio una patada en la pierna, tirándola al suelo sucio del callejón. Nunca aprendes, ¿verdad? Derrick la agarró del pelo y la levantó de nuevo. Soy tu marido. Tengo derecho a hacer lo que quiera contigo. Empezó a arrastrarla fuera del callejón hacia un coche aparcado en la esquina. Harper pensó en Noah, en su hermano pequeño que la esperaba en la mansión con los ojos hinchados por sus alergias, en la promesa que había jurado cumplir. No podía morir allí, no podía dejar que se la llevara. Gritó. Gritó con todas las fuerzas que le quedaban, aunque sabía que la calle estaba vacía y nadie la oiría. Pero alguien la oyó. Una mano apareció por detrás, se aferró al cuello de Derrick y lo tiró hacia atrás. Derrick soltó a Harper, se dio la vuelta y se encontró con unos ojos grises fríos como el hielo. Suéltala. La voz de Gabriel Ashford llenó el callejón, baja y letal, como una sentencia dictada directamente desde el infierno. Gabriel Ashford estaba allí de pie, como un dios vengador que salía de la oscuridad, más alto y aterrador que cualquier pesadilla. Derrick nunca había imaginado algo así. Apartó a Derrick de Harper con una mano y lanzó al policía contra la pared opuesta como si fuera un muñeco barato. Derrick cayó, golpeándose la cabeza contra el ladrillo, pero se levantó rápidamente y se dio la vuelta, listo para luchar. Era policía. Estaba entrenado para pelear. Había derribado a más delincuentes de los que podía contar. Pero entonces miró a los ojos de Gabriel, y toda su confianza se evaporó como la niebla matinal bajo el sol. Esos ojos no eran humanos. Eran los ojos de un demonio. Los ojos de alguien que había matado a más personas de las que Derrick podía imaginar. Los ojos de alguien que estaba dispuesto a destrozarlo allí mismo, en ese instante, sin dudarlo ni un segundo.
Gabriel no dijo nada. No le hacía falta. Se acercó y le dio un puñetazo en la cara a Derrick antes de que el policía pudiera reaccionar. Derrick se tambaleó hacia atrás, con la nariz sangrando, pero Gabriel no le dio tiempo a recuperarse. El segundo puñetazo le dio en el estómago, el tercero en la mandíbula, el cuarto, el quinto, el sexto. Gabriel no utilizó un arma, no utilizó un cuchillo, solo utilizó sus manos desnudas. Cada golpe era frío, preciso, brutal, como una máquina construida para causar dolor. Derrick intentó defenderse. Lanzó un puñetazo y Gabriel se apartó como si lo hubiera visto venir desde 1 kilómetro de distancia. Derrick intentó darle una patada, y Gabriel la bloqueó y le rompió la tibia de un solo golpe. El crujido del hueso partió el callejón como una rama seca al romperse, seguido del grito de Derrick. Harper se apoyó contra la pared, con un brazo rodeando su estómago, donde Derrick la había golpeado, mirando la escena con atónita incredulidad. Ya había visto la violencia de Gabriel antes, aquella primera noche en el pasillo oscuro, pero esto era diferente. Esta vez, él era violento por ella, para protegerla, y ella no sabía qué hacer con eso. Gabriel agarró a Derrick por el cuello, lo puso de pie y le dio otro puñetazo en la cara. La sangre salpicó la pared de ladrillo cubierta de musgo y dejó manchas rojas. Derrick se derrumbó, sin fuerzas para mantenerse en pie. Yacía en el suelo sucio del callejón, con la cara manchada de sangre, los ojos hinchados y la boca formando un «por favor» entrecortado. ¿Sabes quién soy?, gimió Derrick, con la voz distorsionada por el dolor y el miedo. Soy policía. Acabas de golpear a un policía. Irás a la cárcel de por vida. Gabriel se detuvo. Se agachó, con la cara a pocos centímetros de la de Derrick, sus ojos grises más fríos que el hielo del invierno más crudo. Y yo soy Gabriel Ashford, dijo, despacio y en voz baja, cada palabra como la lectura de una sentencia de muerte. En mi mundo, los policías son payasos con uniforme. Escucha con atención. Agarró a Derrick por el pelo y le obligó a mirarle a los ojos. Ella me pertenece. Si la miras, te sacaré los ojos. Si te acercas a ella, te cortaré las manos. Si la vuelves a tocar una sola vez más. Gabriel ladeó la cabeza. Esbozó una sonrisa, pero no era una sonrisa humana. Era la sonrisa de un demonio. Te demostraré por qué me llaman el demonio. Y suplicarás que te mate, pero no te dejaré. Te mantendré con vida el tiempo suficiente para que sientas cada segundo del infierno. Derrick miró a los ojos de Gabriel y vio el infierno. Lo vio de verdad. En esa mirada fría y gris, vio la muerte, el dolor y cosas peores que la muerte. Era policía. Había interrogado a los criminales más peligrosos de Boston. Pero nunca, nunca en su vida había tenido tanto miedo. Lo entiendo, lo entiendo. Derrick asintió con vehemencia, con lágrimas mezcladas con la sangre que le corría por la cara. Nunca volveré a acercarme a ella. Lo juro, lo juro. Gabriel lo soltó como si fuera un trozo de basura. Derrick se alejó arrastrándose por el suelo como un perro apaleado, utilizando los brazos porque tenía una pierna rota. No se atrevió a mirar atrás. No se atrevió a decir ni una palabra más. Gabriel lo vio arrastrarse hasta que aquella sombra patética desapareció tras la esquina. Entonces se volvió hacia Harper, y todo en él cambió. Los ojos grises seguían allí, pero la brutal frialdad había desaparecido. Su voz se suavizó, tan gentil que Harper apenas reconoció al mismo hombre. «Estás herida. Vete a casa». Harper intentó hablar, pero sus piernas no le obedecían. Se tambaleó, a punto de caer, y Gabriel la sujetó. Le rodeó los hombros con el brazo, con fuerza pero con cuidado, manteniéndola erguida. Harper esperó a que el miedo la invadiera. El miedo que siempre sentía cuando un hombre la tocaba. Pero no llegó. Por primera vez en años, no sintió miedo cuando un hombre la tocó. Salieron del callejón, pasando junto al coche donde Tommy estaba recuperando el conocimiento. Tenía sangre en la cabeza y los ojos apagados por el golpe que lo había dejado inconsciente.
Gabriel miró a su guardaespaldas, y su voz volvió a endurecerse. Tommy, encárgate de esto y averigua cómo ese cabrón conocía su agenda. Quiero respuestas en 24 horas. Tommy asintió. Aunque le dolía la cabeza, sabía cuándo no debía hacer preguntas. Gabriel llevó a Harper al coche, le abrió la puerta y se sentó en el asiento del conductor. Por primera vez, no dejó que nadie condujera por él. Por primera vez, quería ser él quien llevara a alguien a casa sano y salvo. Cuando llegaron a la mansión, la señora Bellini ya estaba esperando en la puerta trasera con un botiquín de primeros auxilios en las manos. No preguntó qué había pasado. No preguntó por qué Harper había vuelto con la cara magullada y el paso inestable. Simplemente la llevó a una pequeña sala de estar en la primera planta y comenzó a atender sus heridas en silencio. Harper tenía el labio hinchado, un moratón reciente en la mejilla que se estaba volviendo morado, y cada vez que respiraba profundamente sentía un dolor punzante en el estómago por el puñetazo de Derrick. La señora Bellini limpió la sangre, le aplicó pomada y le vendó. Todo ello con las manos suaves y expertas de alguien que había hecho esto demasiadas veces. Cuando Noah entró corriendo y vio a su hermana, el niño rompió a llorar. Las lágrimas rodaban por sus mejillas mientras se aferraba a Harper como si fuera a desaparecer en cuanto la soltara. Harper lo abrazó, le alisó el pelo y le habló con voz firme, aunque su corazón se rompía. «Estoy bien, te lo prometo. Solo me caí. Estoy bien». Mintió, y se odió por ello. Pero no podía dejar que Noah supiera la verdad. No podía dejar que un niño de 8 años supiera que el demonio de su pasado seguía persiguiéndolos. Esa noche, después de que Noah se durmiera en la nueva habitación del sótano, Harper se sentó sola en la cama y se quedó mirando la pequeña ventana situada cerca del techo. No había llorado cuando Derrick la golpeó. No había llorado cuando él amenazó con matar a Noah. No había llorado cuando Gabriel apareció y la salvó. Pero ahora, en la oscuridad y el silencio de la habitación, cuando nadie la observaba, cuando ya no tenía que ser fuerte por Noah, todo se derrumbó. Las lágrimas corrían por sus mejillas en silencio, sin sonido, sin sollozos. Solo las lágrimas silenciosas de alguien que finalmente se había quedado sin fuerzas. Se oyó un suave golpe en la puerta y Gabriel entró. La miró, vio las lágrimas y se detuvo en el umbral, como si no supiera si debía entrar o no. Harper no se apartó. No ocultó sus lágrimas. Estaba demasiado cansada para fingir. «Estoy cansada», dijo con voz ronca. «Estoy muy cansada. Intento ser fuerte todos los días. Intento proteger a Noah. Intento huir. Intento sobrevivir, pero no sé cuánto tiempo más podré seguir haciéndolo». Gabriel entró y cerró la puerta detrás de él. Se sentó a su lado en la cama, dejando el espacio justo, ni demasiado cerca ni demasiado lejos. No habló. No intentó consolarla con frases vacías. No le prometió que todo iría bien. Simplemente se quedó allí sentado en silencio, haciéndole saber que no estaba sola. Porque Gabriel Ashford nunca había consolado a nadie. No sabía qué decir en momentos como este, pero sabía que su presencia podía ser más importante que las palabras. Después de un largo rato, Harper volvió a hablar. «¿Por qué me ayudaste? Solo soy una criada. Podrías encontrar a otra persona. No merezco que te ganes la enemistad de un policía». Gabriel la miró. Sus ojos grises no eran fríos como solían serlo. «Estás bajo mi protección. Nadie volverá a tocarte». Harper negó con la cabeza, tratando de reunir el orgullo que había llevado consigo durante años. «No necesito que nadie me proteja. He cuidado de mí misma y de Noah durante años. No necesito...» «Lo sé», la interrumpió Gabriel. Su voz era tan suave que casi no la reconoció. «Eres más fuerte que nadie que haya conocido jamás. Luchaste sola. Protegiste a tu hermano sola. Te levantaste cada vez que te derribaron. Lo sé». Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Pero ser fuerte no significa que tengas que estar sola. Ya no tienes que luchar sola». Harper lo miró, buscando señales de engaño, algún propósito oculto, pero solo vio sinceridad. No era la voz de un hombre que quería poseerla como lo hacía Derrick. Era la voz de alguien que quería estar a su lado. «A partir de ahora, tú y Noah estaréis en el segundo piso», dijo Gabriel,
con un tono más cercano a la normalidad. Es el piso más seguro de la mansión. No puedo, comenzó a protestar Harper. No es una oferta, la interrumpió Gabrielle. Y tampoco es una orden. Es... Se detuvo como si luchara consigo mismo. Es una decisión de un hombre que quiere que estés a salvo. Se levantó y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, Mishainen, antes de salir, se volvió y la miró por última vez. Duerme. Estaré aquí fuera, en el pasillo, si me necesitas. Luego se marchó, cerrando la puerta suavemente tras de sí. Harper se quedó sola en la oscuridad, con las lágrimas secas en las mejillas, y por primera vez en muchos años, sintió que tal vez podía confiar en un hombre. En los días siguientes, Harper y Noah se mudaron a su nueva habitación en el segundo piso. Era 3 veces más grande que la antigua habitación del sótano, con una amplia ventana que daba al jardín, una cama mullida con sábanas limpias y un cuarto de baño privado donde salía agua caliente cada vez que se abría el grifo. Noah no podía creer lo que veían sus ojos cuando la vio, y Harper apenas podía creer lo que estaba pasando en su vida. La vida dentro de la mansión cambió después de ese día. Harper ya no era invisible. Las otras criadas la miraban de otra manera. Los guardias la saludaban con la cabeza cuando pasaba y la señora Bellini comenzó a darle tareas más ligeras. Pero el mayor cambio fue Gabrielle. Empezó a buscar razones para estar cerca de ella, pasando por la cocina mientras ella cocinaba, apareciendo en la biblioteca mientras ella limpiaba el polvo, haciendo preguntas innecesarias solo para oír su respuesta. Y Harper se dio cuenta de que ella también lo buscaba. Sus dos ojos recorrían cada habitación como por instinto, buscando esa alta presencia. Una noche, mientras Harper preparaba a Noah para irse a la cama, oyó voces en la sala de estar. Se acercó a la puerta y se detuvo en seco al ver lo que había allí. Gabriel estaba sentado en el suelo frente a Noah, y entre ellos había un tablero de ajedrez. El niño fruncía el ceño, confundido, mientras Gabriel le explicaba con paciente calma. El caballo se mueve en forma de L, 2 casillas en una dirección y luego una al lado, así. Gabriel movió la pieza con una voz tan suave que Harper casi no la reconoció. Ahora inténtalo tú. Noah se mordió el labio, pensó intensamente, y luego movió su propia pieza. Miró a Gabriel con ojos ansiosos, esperando su juicio, pero Gabriel solo asintió con la cabeza. Bien, aprendes rápido, sonrió Noah. Era la primera sonrisa auténtica que Harper había visto desde que llegaron allí. Te he ganado, Gabe, gritó el chico cuando hizo jaque mate al rey de Gabriel tras unos cuantos movimientos. Harper sabía que Gabriel le había dejado ganar. Vio cómo movía las piezas a posiciones desfavorables, cómo dejaba pasar victorias fáciles. Pero lo que más le sorprendió fue la expresión de su boca. Solo una ligera curva, casi imperceptible. Pero era una sonrisa del diablo de Beacon Hill. Después de que Noah se durmiera, Harper encontró a Gabriel de pie en el pasillo, mirando por la ventana. No tienes por qué hacerlo, le dijo. Gabriel se volvió. ¿Hacer qué? Ser amable con mi hermano. No nos debes nada. Gabriel la observó durante un largo momento y luego dijo, quizás quiera hacerlo. Se quedaron en silencio, con la luz de la luna entrando por la ventana y proyectando pálidas franjas sobre el suelo de madera. Harper no sabía por qué dijo lo que dijo a continuación, pero lo hizo. De pequeña quería ser enfermera, quería ayudar a curar a la gente. Soltó una risita triste, pero Derrick no me dejaba. Decía que no era lo suficientemente inteligente. Decía que era inútil, que no sabía hacer nada más que cocinar y fregar los platos. La voz de Gabriel se volvió fría. Mentía. Eres más inteligente que la mayoría de la gente que conozco. Harper negó con la cabeza. Con una deuda de $47,000 y un hermano que criar, ser enfermera es solo un sueño. Algunos sueños nunca se hacen realidad. Gabriel no dijo nada, pero sus ojos se oscurecieron. Había algo en esa mirada gris que Harper no podía descifrar. Él se acercó, más cerca que nunca. Lo suficientemente cerca como para que ella pudiera oler el whisky y el sándalo en él.
Levantó la mano y tocó la pequeña cicatriz en su garganta. La cicatriz de cuando Derrick le había golpeado con una botella de cerveza años atrás. La tocó con delicadeza, como si temiera hacerle daño, como si temiera que ella se rompiera si no tenía cuidado. «Quiero borrar todo lo que te hizo», murmuró Gabriel con voz ronca. Harper lo miró, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. «No puedes borrar el pasado, pero puedo darte un futuro diferente». Se inclinó y su boca se encontró con la de ella. Su primer beso, suave, lento, como si ella pudiera romperse, como si él le pidiera permiso en lugar de tomarlo. Harper no se apartó. Por primera vez en muchos años, dejó que un hombre se acercara a ella. Dejó que un hombre la tocara sin miedo. Gabriel se apartó y la miró, con preocupación en los ojos. «Si quieres que pare, pararé. Nunca te obligaré a hacer nada. Nunca». Harper le devolvió la mirada, esos ojos grises que antes le habían infundido miedo y en los que ahora solo veía sinceridad. «No quiero que pares». 2 semanas después de aquel primer beso, la mansión Ashford estaba más concurrida que nunca. Gabriel organizó una gran fiesta, el tipo de evento que celebraba una vez al año para reforzar los lazos con sus aliados, socios y las personas a las que llamaba clientes. Las lámparas de cristal derramaban una cálida luz dorada sobre el gran salón. El champán caro fluía como un río y trajes de $1.000.000 se movían por las salas como poderosos fantasmas. A Harper le asignaron servir bebidas, vestida con un sencillo vestido negro que la señora Bellini le había preparado. Se movía entre la multitud con una bandeja de plata en las manos, tratando de ser invisible como lo había sido en aquellos primeros días. Pero cada vez que pasaba junto a Gabriel, sentía su mirada siguiéndola. Él estaba hablando con un grupo de hombres vestidos con trajes negros, con el rostro frío y autoritario como siempre. Sin embargo, sus ojos grises la buscaban en el mar de desconocidos, y ella lo sabía. Su corazón latía más rápido cada vez que sus miradas se cruzaban. Un breve momento de reconocimiento en medio de una multitud que no significaba nada para ella. Marcus Ashford apareció junto a Harper mientras ella estaba de pie cerca de la mesa de bebidas. Estaba elegante como siempre, con el pelo plateado peinado hacia atrás y una cálida sonrisa en los labios. Le dijo que estaba cada vez más guapa, que el ambiente de esa mansión le sentaba bien. Harper le dedicó una sonrisa cortés e inclinó la cabeza, agradeciendo a Marcus. Pero en su mente, la advertencia de Tommy resonaba como una campana implacable. En este mundo, la persona más amable podía ser la más peligrosa. No sabía por qué Tommy había dicho eso sobre Marcus, pero había aprendido a confiar en sus instintos, y estos le gritaban que algo no estaba bien. En un rincón en penumbra del salón, Marcus hizo una señal a un camarero que estaba de pie en la oscuridad. El hombre se adelantó, con la cabeza gacha y una gorra negra que le ocultaba la frente, pero sus ojos, que quedaban al descubierto, estaban llenos de odio y locura. Derek Lawson se había colado en la mansión como miembro del personal y nadie lo había reconocido, murmuró Marcus, y su voz no se parecía en nada a la voz amable que Harper había oído antes. «Cuando se apaguen las luces, ocúpate de la chica. Yo me encargaré de Gabriel». Derrick apretó los dientes y dijo que no la mataría, que la quería viva. Viva para ver cómo todo lo que amaba era destruido ante sus ojos. Marcus se limitó a encogerse de hombros y dijo que dependía de él, siempre y cuando Gabriel muriera. Porque ese chico había ocupado el trono durante demasiado tiempo y ese asiento debería haber sido de Marcus desde el principio. Luego se separaron, mezclándose entre la multitud como si nada hubiera pasado. Harper siguió sirviendo, pero empezó a sentirlo. Algo andaba mal en el aire, más pesado de lo que debería, como si se avecinara una tormenta. Miró a su alrededor. Sus ojos se deslizaron sobre rostros desconocidos hasta que se detuvieron en un camarero cerca de la puerta. La forma en que caminaba, la forma en que se paraba, la inclinación de su cabeza. El corazón de Harper dio un vuelco. Conocía esa puerta. Había vivido con ella durante 3 años de infierno. Había aprendido a reconocerla desde la distancia para poder correr a tiempo. Derek estaba allí, dentro de la mansión, en la fiesta,
justo delante de ella. Harper dejó la bandeja en la mesa más cercana, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Tenía que encontrar a Gabriel. Tenía que advertirle. Algo estaba pasando. No sabía qué. Pero que Derek apareciera allí no podía ser una coincidencia. Recorrió la sala con la mirada en busca de aquella figura alta y familiar. Pero Gabriel había desaparecido del lugar donde estaba. Se abrió paso entre la multitud, tratando de no llamar la atención, con la mirada aún buscando. ¿Dónde estaba Gabriel? ¿Por qué no estaba allí? Se dirigió al pasillo, pasó por la sala de estar, pasó por habitaciones llenas de risas y voces alegres, y entonces se apagaron las luces. La oscuridad envolvió la mansión en un instante. Se oyó un grito en algún lugar, el estruendo de cristales rotos, el frenético estruendo de pasos y, luego, el primer disparo rasgó la noche. Harper gritó, su voz resonando en la oscuridad mientras llamaba su nombre. Gabriel. El caos estalló dentro de la mansión Ashford como si las puertas del infierno se hubieran abierto. Los invitados gritaban, corrían a ciegas, chocaban en la oscuridad. Los guardias desenfundaron sus armas, el duro chasquido del metal resonando por todas partes. Más disparos resonaron, cristales se rompieron. Alguien cayó al suelo. Harper intentó correr hacia donde gritaba Gabriel, pero una mano la agarró por el brazo por detrás y la tiró hacia atrás. Derek. Salió de la oscuridad como un demonio. Su rostro se retorció de odio. Sus ojos se volvieron locos bajo la débil luz que se filtraba por las ventanas. La arrastró a la habitación contigua, cerró la puerta de un portazo y la cerró con llave. «Esta vez no vas a huir, Harper», siseó entre dientes. «¿Crees que ese bastardo puede protegerte para siempre? Míralo, ni siquiera puede protegerse a sí mismo». Harper luchó, pateó, intentó liberarse, pero Derek era demasiado fuerte. La empujó contra la pared, apretándole la garganta con la mano. No podía respirar, no podía gritar, solo podía oír los latidos de su corazón retumbando en sus oídos. Al mismo tiempo, en la biblioteca, a solo una pared de distancia, Gabriel se enfrentaba a la muerte. Marcus estaba frente a él con una pistola apuntando directamente a la cabeza de su sobrino. La puerta de la biblioteca había sido cerrada desde dentro, y Gabriel sabía que lo habían llevado a una trampa. «Tu tiempo se acabó, sobrino», dijo Marcus. Su voz había perdido toda su falsa calidez. Ahora era fría y despiadada. «Ese puesto debería haber sido mío desde el principio. Tu padre me lo quitó todo. Este imperio, este poder, este respeto. Ahora voy a recuperar lo que me pertenece». Gabriel permaneció tranquilo, con los ojos grises fijos, incluso con el cañón apuntándole a la frente. «¿Crees que la organización te seguirá después de que me mates? Te destrozarán antes de que se seque mi sangre». Marcus se rió, un sonido frío que rebotó en las estanterías. «Seguirán al más fuerte, y cuando tú mueras, ese seré yo. Adiós, Gabriel». En la habitación contigua, Harper lo oyó todo a través de la delgada pared. La voz de Marcus, la voz de Gabriel, y supo que él estaba en peligro. Derek seguía hablando, seguía amenazándola, seguía describiendo lo que le haría cuando todo acabara, pero ella no lo oía, no podía. Su mente solo tenía un pensamiento. Gabriel tenía que salvarlo. Harper hizo lo que había aprendido durante los años que vivió con Derek. Dejó de luchar, dejó que su cuerpo se relajara, cerró los ojos y dejó caer la cabeza. Fingió estar inconsciente. Derek se detuvo, confundido. Le soltó el cuello y se agachó para comprobar si realmente estaba inconsciente. Y ese fue su error. Harper abrió los ojos de golpe. Agarró el jarrón que había en la mesa cercana y se lo estrelló en la cabeza a Derek con todas las fuerzas que le quedaban. El jarrón se hizo añicos. Derek se desplomó en el suelo, con la sangre brotando de la herida en la frente. No estaba inconsciente, pero quedó aturdido el tiempo suficiente para que Harper pudiera escapar. Corrió fuera de la habitación, por el pasillo, directamente hacia la biblioteca. Empujó la puerta, pero estaba cerrada con llave. La pateó 1, 2, 3 veces hasta que la cerradura cedió.
Irrumpió en el momento exacto en que Marcus apretó el gatillo. ¡No! Harper gritó y no pensó. Se lanzó hacia Gabriel, lo empujó a un lado y se interpuso entre él y el arma. El disparo resonó como un trueno. La bala atravesó el aire y, en lugar de perforar la cabeza de Gabriel, atravesó el hombro de Harper. Ella cayó al suelo, con un dolor que la atravesaba como fuego y la sangre caliente empapando su vestido negro. Gabriel se quedó paralizado por un segundo, solo un segundo, mientras veía caer a Harper. Entonces perdió el control. Se abalanzó sobre Marcus con una brutalidad que nunca antes había mostrado. No necesitaba un arma, solo necesitaba sus manos. Marcus intentó disparar de nuevo, pero Gabriel le arrebató el arma de las manos. Los puños llovieron sin piedad, sin control, el crujir de los huesos, el ruido sordo de la carne. Los gemidos de Marcus se convirtieron en silencio. Gabriel no se detuvo hasta que Tommy irrumpió en la biblioteca y lo arrastró hacia atrás. «Jefe, necesita un médico». La voz de Tommy devolvió a Gabriel al mundo real. Se giró y vio a Harper en el suelo, con sangre extendiéndose bajo ella. Cayó de rodillas a su lado, la tomó en sus brazos, con las manos temblorosas mientras presionaba la herida para detener la hemorragia. «¿Por qué?» Su voz se quebró, áspera y destrozada. «¿Por qué lo has hecho?» Harper lo miró. Sus ojos marrones ya se estaban nublando por la pérdida de sangre, pero su boca aún intentaba esbozar una sonrisa. «Porque no puedo perder a nadie más», susurró con voz débil. «Porque mereces que te salven». Aunque tú no lo creas, Tommy llamó a un médico y gritó órdenes para que agarraran a Derrick, que intentaba arrastrarse fuera de la habitación contigua, con las manos aún manchadas de sangre por la herida en la cabeza. Pero Gabriel no oyó nada de eso. Solo miró a Harper, la abrazó contra él, con su sangre empapando su camisa. Por primera vez en su vida, Gabriel Ashford rezó. No sabía a quién rezaba. No sabía si alguien le escuchaba, pero suplicó. Le suplicó que no muriera. Le suplicó al mundo que no le quitara a la única persona que le había hecho querer vivir. 2 semanas pasaron como un sueño borroso para Harper. Solo recordaba fragmentos dispersos, el resplandor intenso de la luz de la sala de operaciones, el pitido constante de las máquinas, el olor acre del antiséptico y una mano cálida que siempre sostenía la suya cada vez que se despertaba en medio de todo aquello. El médico privado de la familia Ashford le extrajo la bala del hombro, le cosió la herida y la vigiló las 24 horas del día. Gabriel no se apartó de su lado ni un solo momento. Dormía en la silla junto a ella, con el cuello torcido hacia un lado, la espalda dolorida por la incómoda postura, y no le importaba. Solo necesitaba estar allí cuando ella abriera los ojos. Durante esas 2 semanas, cuidó de Noah como si fuera su propio hermano. Llevaba a Noah al colegio todas las mañanas, aunque nunca había llevado a nadie al colegio en su vida. Intentó cocinar para el niño y quemó 3 ollas seguidas antes de que la señora Bellini tuviera que intervenir. Le leía cuentos a Noah todas las noches antes de acostarse, con una voz torpe y monótona. Pero el niño lo escuchaba como si fuera magia, porque era la primera vez que un hombre le leía algo. Entonces, una mañana, Harper abrió los ojos y se despertó de verdad. Vio a Gabriel desplomado en la silla junto a la cama. Tenía la cabeza gacha sobre el pecho, los ojos bien cerrados y la barba incipiente y áspera en la mandíbula, porque llevaba días sin afeitarse. Tenía moretones oscuros de cansancio debajo de los ojos. No pudo evitar sonreír. «Tienes un aspecto horrible». Gabriel se despertó sobresaltado, y cuando la vio mirándolo con los ojos muy abiertos, el alivio inundó su rostro como si acabaran de salvarlo de una sentencia de muerte. «Casi mueres y lo primero que dices es que soy feo». Harper se rió, pero luego hizo una mueca de dolor porque le dolía el hombro. «Te lo mereces». Gabriel no se rió. La miró fijamente, con los ojos grises llenos de sentimientos que no sabía cómo nombrar. Le tomó la mano y la apretó con fuerza. «Casi mueres por mi culpa». «Y tú viviste», respondió Harper. «Valió la pena. Nadie había hecho eso por mí nunca». La voz de Gabriel se volvió áspera. «Nadie ha puesto nunca su vida por delante de la mía. Soy un monstruo, Harper. Mato sin pestañear.
No merezco que me salven. Quizás nadie te haya visto nunca como alguien a quien valga la pena salvar, dijo Harper, apretando los dedos alrededor de los de él. Pero yo sí. Gabriel la miró, y por primera vez en su vida, su voz tembló. Te quiero, Harper. No sabía lo que era el amor hasta que te vi en el suelo sangrando, y pensé que moriría si te perdía. Yo, el hombre que no teme a nada en este mundo, tenía tanto miedo que no podía respirar. A Harper se le llenaron los ojos de lágrimas, pero no dejó que cayeran. Yo también te quiero, seas quien seas, hagas lo que hagas. Amo al hombre que me vio cuando todo el mundo me trataba como basura. Amo al hombre que envió leche a mi hermano sin necesidad de que nadie lo supiera. Amo al hombre que le enseñó a Noah a jugar al ajedrez y fingió perder solo para hacerle reír. Unos días más tarde, cuando Harper tuvo fuerzas para volver a caminar, Gabriel le hizo una pregunta. ¿Qué quieres hacer con él? Harper sabía exactamente a quién se refería. Quiero verlo por última vez. Gabriel dudó, pero al final asintió. La llevó al sótano, donde Derrick estaba encadenado a la pared como un perro. El policía había adelgazado visiblemente, tenía la cara hinchada por las palizas y sus ojos estaban llenos de miedo en lugar de la crueldad que Harper recordaba. Cuando la vio, Derrick gritó, «Harper, sálvame, tienes que salvarme, me van a matar». Harper se plantó delante de él, con la espalda recta y la mirada fría. Ya no le tenía miedo. Durante años me dijiste que era inútil, que no era nada sin ti, que no era lo suficientemente inteligente, lo suficientemente guapa, lo suficientemente buena. Ella ladeó la cabeza y lo miró como se mira a un insecto. Mira quién está arrodillado ahora. Derrick sollozaba, con lágrimas y mocos corriendo por la sangre seca de su rostro. Lo siento, cambiaré, dame una oportunidad. Harper lo miró y solo vio algo patético. No lo sientes, solo tienes miedo de morir. Se dio la vuelta y no miró atrás. Ya no tienes poder sobre mí, no existes. Cuando volvieron arriba, Tommy estaba esperando. Gabriel miró a Harper. Es policía. Si muere habrá una investigación. Habrá problemas. Tommy habló. Tenemos una solución, jefe. Renunciará y desaparecerá en México. Tenemos pruebas de que es corrupto. Ha aceptado sobornos durante años. Lo suficiente como para que nunca se atreva a volver. Nunca se atreva a abrir la boca. Gabriel volvió a mirar a Harper. Vivirá, pero en un lugar donde nunca podrá encontrarte, y si alguna vez regresa, terminaré lo que empecé. Harper asintió y tomó la mano de Gabriel. Confío en ti. 3 meses después de aquella fatídica noche, la mansión Ashford seguía en pie en Beacon Hill como una fortaleza inquebrantable. Pero dentro de sus frías paredes de piedra gris, algo había cambiado. Ahora las risas resonaban en habitaciones que antes solo conocían el silencio y el miedo. La cocina desprendía el rico y reconfortante olor de la comida, porque a Harper todavía le gustaba cocinar con sus propias manos, aunque ya no fuera una criada. Y se oían los pasos rápidos y ligeros de Noah corriendo por los pasillos sin que nadie le gritara ni le mirara con fastidio. Harper era ahora la señora de la casa, aunque todavía no se había acostumbrado al título. Seguía levantándose temprano, bajaba a preparar café y hablaba con la señora Bellini como una amiga, en lugar de como una empleadora. Había empezado a estudiar para ser enfermera a través de un programa de educación a distancia. Gabriel pagó la matrícula completa, junto con los $47,000 de deuda médica que ella había cargado sobre sus hombros durante años. Cuando ella protestó, él solo la miró con esos ojos grises y le dijo que el dinero no significaba nada si no se usaba para la persona que amaba. Gabriel también cambió a su manera fuera de la mansión. Seguía siendo el diablo de Beacon Hill. Seguía siendo despiadado con sus enemigos. Seguía siendo un hombre que hacía que la ciudad se callara por miedo. Pero en el momento en que cruzaba la puerta de su casa, se convertía en otra persona, más suave, más cálido. Aprendió a sonreír, aunque sus sonrisas seguían siendo torpes y poco frecuentes. Aprendió a coger a Harper en brazos sin miedo a romperla. Aprendió a jugar con Noah sin sentirse como un monstruo que no merecía estar cerca de un niño.
Noah ahora lo llamaba Gabe, y el niño de 8 años había olvidado el miedo que antes lo hacía encogerse cada vez que veía a ese hombre alto. Esa noche, los tres cenaron alrededor de la pequeña mesa del comedor, en lugar de en el amplio salón formal. Harper había cocinado la pasta favorita de Noah, y Gabriel había intentado hacer una ensalada y había fracasado estrepitosamente, como siempre. Nadie se quejó. Gabe, hoy he ganado 2 partidas de ajedrez, gritó Noah con la boca aún manchada de salsa de tomate. Gabriel se encogió de hombros, tratando de mantener una expresión seria. Porque te dejé ganar. No, no es verdad, protestó Noah, con los ojos muy abiertos por la indignación. Tú perdiste de verdad. Hiciste un mal movimiento y yo te hice jaque mate. Díselo, Harper. Harper se rió, observando a los dos discutir con una ternura que le hacía doler el pecho. Esto era algo con lo que nunca se había atrevido a soñar en aquel apartamento del barrio marginal del sur de Boston. Una familia, una cena normal, risas y paz. Entonces Noah hizo de repente una pregunta que hizo que toda la mesa se quedara en silencio. ¿Te vas a casar con Harper? Gabriel casi se atraganta, tosiendo con fuerza, mientras Harper se sonrojaba hasta las orejas. ¿Qué? Logró decir Gabriel cuando recuperó el aliento. Noah los miró con los ojos claros y sencillos de un niño. Mi amigo dijo, cuando los adultos se aman, se casan. Tú amas a Harper. Veo cómo la miras todo el tiempo. Gabriel miró a Harper, y los fríos ojos grises del diablo de Beacon Hill se suavizaron como nunca lo habían hecho con nadie más. Si ella me acepta. Harper sonrió, sintiendo un cosquilleo en los ojos. Primero pregúntale cómo es debido. No voy a aceptar una propuesta de matrimonio que sale de la boca de un niño de 8 años. Esa noche, después de que Noah se durmiera, Gabriel llevó a Harper al balcón del tercer piso. Boston se extendía bajo sus pies. Millones de luces brillaban como estrellas caídas a la tierra. El aire nocturno era fresco y traía un lejano aroma a mar. Harper se apoyó en la barandilla y contempló la ciudad que una vez creyó que la engulliría por completo. Solía pensar que mi vida había terminado el día que entré en esta casa, dijo en voz baja. ¿Y ahora? Preguntó Gabriel, de pie a su lado. Harper se volvió y lo miró a los ojos grises que una vez la habían aterrorizado y ahora la hacían sentir segura. Ahora creo que solo acaba de empezar. Gabriel la rodeó con sus brazos por detrás, colocando las manos en su cintura y rozándole el pelo con la boca. Tú me salvaste, Harper. No solo aquella noche, sino todos los días. Cada vez que sonríes, cada vez que me miras como si no fuera un monstruo, me salvaste de mí mismo. Harper puso la mano sobre su brazo y lo apretó. Y tú me diste lo que nunca me atreví a soñar, un lugar al que pertenecer. Una familia, un futuro, le susurró Gabriel al oído, con voz baja y cálida. ¿Qué hay de esa propuesta formal? Harper se giró, con los ojos muy abiertos. No lo harás. Gabriel ya estaba arrodillado, sosteniendo una caja de terciopelo negro que ella no sabía de dónde había sacado. Dentro había un sencillo anillo de diamantes que brillaba bajo la luz de la luna. Harper Quinn, dijo él, con la voz un poco temblorosa. Era la primera vez en su vida que temblaba delante de una mujer. ¿Quieres convertir la casa del diablo en nuestro hogar? Harper lloró, esta vez no por el dolor, ni por el miedo, sino por la felicidad. Asintió con la cabeza, incapaz de articular palabra, y se limitó a levantarlo y besarlo bajo la luna de Boston. Habían sobrevivido a lo peor que la vida podía arrojarles. La violencia, la traición, el miedo que los había perseguido durante años, las cicatrices en sus cuerpos y en sus almas que pensaban que nunca sanarían. Y de alguna manera, en medio de la oscuridad y la sangre, entre la mansión del diablo y el corazón de una chica sin hogar, encontraron algo que ninguno de los dos se había atrevido a creer que fuera real. Un amor imperfecto. Una familia que no encajaba en un molde perfecto. Un futuro construido a partir de los pedazos rotos del pasado, pero lo suficientemente fuerte como para curar las heridas que pensaban que llevarían consigo hasta la muerte. Porque a veces las historias de amor más bonitas no comienzan con «érase una vez»,
comienzan con una puerta que se abre en el momento equivocado. Una mirada que no conoce el miedo y dos almas destrozadas lo suficientemente valientes como para creer que merecen ser amadas. Esta historia nos enseña que nadie nace siendo un monstruo y que nadie merece soportar el abuso en silencio. Que la fuerza no significa estar solo y que, a veces, las heridas más profundas solo pueden ser curadas por alguien lo suficientemente paciente como para ver a la persona real que hay dentro de nosotros. Que la familia no siempre son las personas con las que compartimos la sangre, sino las personas que deciden quedarse, protegerse y amarse mutuamente en los momentos más difíciles. Y sobre todo, esta historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. Nunca está demasiado oscuro para encontrar la luz. Si esta historia te ha llegado al corazón, suscríbete a nuestro canal, dale a mi me gusta y compártela para que más gente pueda escuchar historias conmovedoras como esta cada día. Queremos saber qué opinas sobre la historia de Harper y Gabriel. ¿Alguna vez has pasado por momentos difíciles en la vida y has encontrado a alguien lo suficientemente paciente como para quedarse a tu lado? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. Queremos escuchar la voz que sale de lo más profundo de tu corazón. Deseamos a todos los que ven este video buena salud, una vida alegre y días llenos de paz y felicidad. Gracias por quedarte con nosotros hasta el final de la historia. Adiós y nos vemos en la próxima.